Con la muerte del líder del Hamás, ¿se termina la guerra en la Franja de Gaza? Esa es la pregunta que surgió en las últimas horas. Recordemos lo que pasó este jueves. Desde Israel habían anunciado que asesinaron en el sur, en la Franja de Gaza, a Yahya Sinwar, que era el líder del Hamás, quien, recordemos, reemplazó a Ismail Haniyeh, que fue asesinado en territorio iraní en julio pasado. Sinwar estaba en un edificio, se vieron algunas imágenes a través de un dron minutos antes de su asesinato y era considerado el mentor, el cerebro del ataque del 7 de octubre del Hamás a Israel, cuando ingresaron a territorio israelí, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a más de 200, y se calcula que 100 todavía están en la Franja de Gaza. Sinwar, les decía, era considerado el mentor del ataque del 7 de octubre y era el líder. Estamos viendo esas imágenes, que es un dron que ingresa al edificio donde se ve a un Sinwar claramente ya herido. De hecho, intenta tirar con un palo para golpear al dron. Eso se considera, y según lo que informaron, son los minutos previos al ataque en el cual finalmente murió Sinwar. Les decía, la pregunta que se hace ahora es si esto puede significar que se termine la guerra en Gaza, que se terminen los ataques a la franja, que se terminen los ataques al Líbano y también los ataques desde el Hezbollah, principalmente a territorio israelí. Si les parece, compartimos lo que dijeron, por un lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero también el actual líder del Hamás después de la muerte de Sinwar. Compartimos lo que decían. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال، وإننا ماضون في نهج حماس. A ver, ¿qué decían ahí? Por un lado, Netanyahu planteando esto no es el fin de la guerra, pero es el comienzo del fin. Y por otro lado, al actual líder de Hamás, que plantea que no van a devolver a los secuestrados israelíes que, les decía, continúan en la Franja de Gaza hasta que terminen los ataques. Por eso surgió este interrogante de qué puede pasar una vez que ya los principales líderes o parte de los principales líderes del Hamás, que recordemos, Israel considera una organización terrorista, pero que a su vez gobernaba la Franja de Gaza. ¿Qué puede llegar a pasar una vez que también asesinaron al líder del Hezbollah en el Líbano? Es uno de los interrogantes. Mientras tanto, hay que decir que en Medio Oriente, como les decía, los ataques continúan en la Franja de Gaza. Son más de 42.000 los palestinos muertos. En el Líbano, más de 2.000. Continúan también los ataques al Líbano y, a su vez, en los últimos minutos se registran lanzamientos de misiles desde el Hezbollah a territorio israelí. Esa situación de escalada de violencia continúa ahora con el interrogante de qué puede pasar una vez que asesinaron a Sinwar, el líder del Hamás de la Franja de Gaza. Cumbre en Berlín. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro del Reino Unido, Starmer, junto al presidente francés Macron, mantuvieron una reunión de emergencia sobre la guerra en Ucrania. Bolivia. La Corte rechazó el enjuiciamiento a Áñez. El Alto Tribunal de la Paz rechazó el proceso contra la expresidenta interina por presunta planificación de un golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Sin embargo, Jeanine Áñez seguirá cumpliendo una condena de 10 años por hechos relacionados con el supuesto golpe. Se agrava el drama por las inundaciones en Francia. Las intensas lluvias que azotaron durante una semana el centro y sureste del país galo siguen generando más inundaciones y desbordes de ríos, cortes de energía y una serie de inconvenientes en zonas urbanas y rurales. El sur de Lyon permanece en alerta naranja.